y nosotros nos preparamos aquí para compartir la tercera parte de la serie Profetas en el espíritu de profecía. Hablemos sobre Elena G. de White y hoy presentaremos nuestra tercera presentación, que será Profetas en el tiempo del fin, y es el título elaborado a forma de pregunta, precisamente porque el tema del día de hoy responderá si es que habrá profetas, bíblicamente hablando, en el tiempo del fin, o simplemente el canon bíblico se cerró bajo la última presentación del espíritu de profecía. El profeta Juan es la isla de Patmos al escribir el libro del Apocalipsis. ¿O será que Dios todavía puede seguir hablando, y especialmente en el tiempo del fin? Y este va a ser nuestro tema del día de hoy. Así es que ya estamos un poquito retrasados de tiempo. Vamos a meternos de una vez a nuestra presentación, y aquí voy a caer de rodillas para pedir la bendición del Señor e implorar que el Espíritu que inspiró pueda ser el mismo Espíritu que nos ilumine para la palabra del Señor. Padre eterno, abrimos tu santo libro en humildad y sencillez, no para decirle a tu palabra lo que nosotros queremos que tu palabra diga, pero más bien que sea tu palabra el árbitro final, aquella que nos diga lo que es justo, bueno, santo, puro y el camino que tenemos que seguir, especialmente en el tema tan importante de profetas verdaderos y profetas falsos. Tú prometiste que tu Espíritu estaría con nosotros, pero también nos advertiste de no escuchar a todo espíritu y doctrina seductora. Queremos escuchar la voz de los profetas que tú escogiste y que han sido inspirados por el Espíritu de Dios para que tu pueblo sea amonestado, corregido, disciplinado si es necesario, pero sobre todas las cosas edificado en amor por el Dios eterno que ama a su iglesia y que anhela que su mensaje pueda cambiar corazones. Pedimos que tu bendición nos acompañe y el tema del día de hoy vaya con tu bendición, y el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Amén y amén. Bienvenidos a todos ustedes a nuestra serie en donde estamos hablando de Elena G. de White y especialmente el don de profecía. Y el día de hoy nos toca ver el tercer estudio, que es Profetas en el tiempo del fin, a manera de pregunta para ver si bíblicamente hablando el mensaje y la escritura del Señor nos habla acerca de profetas que habrán de existir aún antes de la segunda venida de Cristo, después que se cierre el canon del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto desde el primer y segundo tema bien rapidito. 1. Dios tiene verdaderos profetas, eso es innegable. Toda la Biblia ha sido escrita por profetas, Antiguo y Nuevo Testamento. Así es que no podemos negar que Dios escoge y tiene profetas. Y eso nos lleva al segundo punto. Estos profetas, que son verdaderos profetas del Altísimo, es Dios mismo quien los escoge. Tú no te escoges. Una junta de iglesia no te escoge. Un grupo de pastores no te escoge. Porque entonces el profeta estaría pues en un compromiso con quien lo escogió. Pero en este caso Dios mismo lo escoge y el profeta está comprometido con el que lo llamó. En este caso Dios. Y a veces Dios los tiene que mandar con reyes, los tiene que mandar con sacerdotes o con falsos pastores para amonestarlos y corregirlos, pero es palabra de Jehová. Tercero, bíblicamente hablando, hay profetas varones, pero también profetisas. Dios escoge mujeres también al oficio de ser profetas del Altísimo. También se nos dice en la Biblia que la palabra profética es segura. Y esta es la diferencia con los profetas falsos, que ellos son adivinos, hechiceros, tiran las suertes, encantadores, magos, astrólogos, lectores de la mano, lectores del café, y la lista sigue, porque simplemente están adivinando. La palabra profética es diferente, esa no adivina, es segura, según el apóstol Pedro, y hacemos bien en estar atentos a ella. También aprendimos que los profetas no eran perfectos. No voy a dar el tema, esto ya lo vimos, solamente estoy repasando. Y todo esto va a ser importante cuando hablemos de Elena de White. Porque muchos mitos que la gente tiene
a la hora de analizar el llamado profético de una persona, tiene ideas raras e ideas equivocadas. Por ejemplo, hay gente que dice, es que el profeta tiene que ser perfecto y no se puede equivocar en nada. Es como casi como Dios, ¿verdad? Pero no hemos estudiado que los profetas eran humanos, que cometían errores, que tenían pasiones como el profeta Elías, o entraba duda como Juan, o temor, o de repente ira como a Moisés, o rebelión, como en el caso de Jonás, que en vez de ir a predicar a Nínive se fue huyendo para Jope. Aún así, Dios le seguía hablando. Punto número 6. A pesar de esta imperfección, Dios los utilizaba. Punto número 7. Dios nos insta para poder escuchar la palabra profética. Punto número 8. El profeta significa portavoz de Dios. Quiere decir que el mensaje no es de ellos. Dios les dio el mensaje y ellos solamente son portavoces. Por eso siempre encuentras en la Biblia que el profeta dice, vino a mí palabra de Jehová. El mensaje es de Dios. Punto número 9. Aún ciertas naciones paganas, Dios les mandó mensaje a través de profetas de su pueblo, como fue el caso precisamente de Sodoma a través de Lot, o el caso de Nínive a través de Jonás. Punto 11. El ser profeta era un oficio riesgoso. Les podía costar la vida. Y de hecho el apóstol Pablo, hablando de los siervos del Señor, habla de cómo terminaron muchos de ellos, muertos, apedreados, aserrados, rechazados. No era fácil ser profeta. No cualquiera quería ser profeta, porque ellos sabían la consecuencia de llevar un mensaje directo de parte de Dios. Ponía aún sus vidas en riesgo. Y el punto número 11 es de que nos vamos ahora a la recapitulación del tema que dimos la semana pasada y hablamos acerca de los falsos profetas. Hablamos de que bíblicamente Dios nos advierte que nos cuidemos de los falsos profetas, no de los verdaderos, pero de los falsos, dando a entender que habría una réplica, una copia de los profetas verdaderos del Señor. También se levantarían falsos profetas. Aprendimos que para conocer la diferencia entre unos y otros es que los falsos profetas sí traen un mensaje también, pero este mensaje contradice el mensaje inspirado que Dios ya le dio a los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Otra forma de identificarlos es de que el mensaje de estos profetas enseñan al pueblo a quebrantar la ley de Dios y ellos mismos son violadores de la ley. Y el ejemplo de ellos ha inspirado a sus seguidores a quebrantar los mandamientos de Dios. Eso nunca lo hicieron los profetas de la Biblia. Los profetas de la Biblia, al contrario, llevaban el mensaje de amonestación al pueblo a no quebrantar la ley de Dios y a ser un pueblo obediente. Los falsos profetas es al revés. Llevan a su pueblo y a su gente a quebrantar la santa ley de Dios. Aparte de eso, los falsos profetas hablan en nombre de otros dioses, dioses y diosas, pero no en el nombre de Jehová. Y a veces pueden mezclar el nombre de otros dioses y el nombre de Jehová de los ejércitos. También hemos estudiado que los falsos profetas tienen espíritu. Nadie está negando que están inspirados, pero la pregunta es ¿cuál es el espíritu que los inspiró? Y bíblicamente hablando, los falsos profetas tienen espíritu, pero espíritu del enemigo. Del enemigo de las almas, espíritu de inmundicia, como estudiamos la semana pasada. Punto número 6. Satanás no conoce el futuro, por eso adivinan, por eso son adivinadores, astrólogos, adivinadores de las suertes, porque no conocen el futuro. Los profetas de Dios es al revés. Dios les muestra el porvenir, y exactamente como Dios se los muestra, exactamente es como sucede, porque el que conoce el futuro solamente es Dios y revela su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y el punto final del repaso del tema de la semana anterior es de que los falsos profetas siguen prácticas satánicas de las naciones antiguas para predecir el futuro.
lectura de la mano, lectura de los ojos, lectura de los astros, lectura del café, brujería, astrología, magia y la lista sigue, en lo cual Dios condena estas clases de práctica y no solamente las condena, los que tienen que ver con estas prácticas están en el terreno del enemigo. Así es que el pueblo de Dios no debería de seguir estos falsos profetas que están utilizando métodos diabólicos y satánicos no aprobados por Dios en el intento de querer conocer el futuro. Hay palabra de Jehová. Y el verdadero pueblo de Dios tiene que escuchar no la voz de los falsos profetas, pero la voz de Dios a través de los profetas que él mismo llamó e inspiró para dar un mensaje a su pueblo. Pueden existir profetas ahora en el tiempo del fin. Claro, la Biblia es lo que llamamos el canon, ¿ok? La palabra canon significa vara o significa regla. Eso es lo que significa la palabra canon. Pero es una regla de medida. Y la idea de la palabra canon es que tuvo que haber una medida para precisamente ver qué libros o escrituras iban a entrar como escrituras inspiradas en el texto bíblico. ¿Y por qué fue necesario hacer un canon? Bueno, la razón es porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento había cantidad de escrituras que andaban en circulación que no eran inspiradas. Por ejemplo, a algunas de ellas se les llama libros apócrifos, otros se les llama cartas o escrituras deuterocanónicas y otras se les llama escrituras pseudoepigráficas. La palabra pseudoepigráfico es pseudo, falso, escritura falsa, no inspirada. Y precisamente aún los judíos a estas escrituras falsas las hicieron a un lado y no las incluyeron en el canon del Antiguo Testamento por ser de origen pagano, ideas paganas, doctrinas gnósticas y aún espiritistas, las negaron y la hicieron a un lado porque no venían de parte del Señor. Por ejemplo, la Iglesia Católica en el año de 1540, en el Concilio de Trento, toma la decisión, bajo la Reforma Protestante de Martín Lutero, de añadir algunos de estos libros apócrifos a las Biblias católicas. Por eso la Biblia latinoamericana, Nácar Colunga, la Biblia guadalupana, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén y todas las Biblias de versiones católicas contienen lo que es la literatura apócrifa. Y metieron el libro de Judith, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Daniel capítulo 13, Daniel capítulo 14. Eso solo está en las Biblias católicas y ni los judíos ni los protestantes aceptaron esos libros como inspirados, sino que simplemente declararon que son escrituras no inspiradas. Por eso en las versiones protestantes o en el canon hebreo, judío, ninguno de estos libros fue aceptado como inspirado. Son falsos, son apócrifos, no están inspirados de parte de Dios. Sin embargo, la iglesia los añadió y todavía versión católica los tiene. Ahora, los que la iglesia católica metió no son los únicos falsos que había en circulación. Había muchísimos más. Por ejemplo, está la escritura del Testamento de Salomón, en donde este libro habla de que Salomón hacía brujería con un anillo. Y con un anillo invocaba demonios y los manipulaba y que la escritura dice que estos demonios hasta ayudaron para construir el templo de Jerusalén, que obviamente esto contradice el texto bíblico, porque la Biblia dice que David no se le permite construir el templo porque había derramado sangre, era guerrero. Y si a David no se le permitió construir el templo, como a los demonios, Salomón los usa con un anillo para levantar el templo del Señor. O sea, ahora los demonios resulta ser que se van a meter a levantar el santo templo del Señor. Por esa razón ese libro no entró. Por ejemplo, está un libro que se llama La historia de José y Asenet, que Asenet era la hija del sumo sacerdote egipcio, y se cuenta cómo Asenet se convirtió al Dios verdadero a través de una visión de un panal de abejas, y que la miel tocó sus labios y fue purificada, y ahora José la va a aceptar como parte del pueblo del Señor. Eso no está en la Biblia,
pero sí está en la escritura apócrifa o falsa de Asenet y de José. Por ejemplo, está el libro de los jubileos. El libro de los jubileos es una versión de el Génesis, una segunda versión, en donde habla que antes de que Dios creara a Eva, había creado otra mujer que era Lilith. Pero Lilith era muy rebelde y Adán la desechó, y entonces prácticamente Dios creó una segunda mujer más humilde y más sometida y sumisa, que era Eva. Y Lilith se convirtió en un espíritu que atormentaba a los descendientes de Adán. Claro, eso está en el libro de los jubileos, pero eso no está en la Biblia. Otro libro es el libro de Enoc, en donde habla que había gigantes que eran híbridos, mezclas de demonios con seres humanos, Génesis capítulo 6, y que estos mega gigantes se comían a los seres humanos, y que hubo demonios que le enseñaron a la humanidad hechicería, brujería, guerra y de toda clase de cosas, y que porque había una mezcla híbrida de humanos con demonios, Dios destruyó a la raza humana a través del diluvio. O sea, una versión muy críptica, una versión muy rara del texto como lo conocemos. Y puedo seguir mencionando cantidad de literatura que era falsa, no inspirada, que no entró en el canon bíblico. El Nuevo Testamento le pasó más o menos lo mismo. Había cantidad de literatura que había sido afectada profundamente por la idea gnóstica pagana de aquellos días. El gnosticismo, la palabra gnosticismo viene de la raíz gnosis, que significa conocimiento oscuro. Y el gnosticismo es una idea y una filosofía pagana que prácticamente todas las naciones de la antigüedad absorbieron esa idea. ¿Y cuál es la idea que postula el gnosticismo? Que todos somos dioses, que dentro de nosotros hay divinidad y es cuestión solo de dejarla salir a través de mantras, a través de meditación trascendental, a través de meditación profunda, para que el ojo de la iluminación se abra y la deidad pueda salir. Los hinduistas creen esto, los budistas creen esto, el ojo de la iluminación. Y todas las series de televisión hoy en día y películas son basadas en eso de superhéroes que tienen poderes especiales que sale dentro de ellos, porque lo que ellos dicen es que hay divinidad dentro de ellos. Eso contradice la Biblia. Porque lo que la Biblia dice es que hay un solo Dios eterno, inmortal. Fuera de él no hay nadie más. Nosotros somos mortales. Y si estamos vivos es porque Dios nos da la vida. Ni Satanás puede dar la vida. Imagínate que el diablo diera la vida, ¿cuántos cementerios ya todo el mundo habría resucitado? La palabra final acerca de la vida y de la muerte la tiene solamente Dios. Pero el gnosticismo enseñaba que aquellos que aprendían a sacar la divinidad podían llegar a hacer cosas sobrenaturales. Y muchos de ellos decían que hasta Cristo era un maestro gnóstico, que aprendió esas cosas y por eso él podía resucitar muertos y hacer el agua en vino y los panes multiplicados, porque él aprendió esas técnicas. Por esa razón, muchos de estos libros del Nuevo Testamento tampoco entraron en el canon del Nuevo Testamento. Como por ejemplo, ¿qué libros? Ahí les van algunos. El Evangelio según María Magdalena, el Evangelio según Tomás, el Evangelio según Felipe, en donde se dice, y hay un evangelio que se llama el Evangelio según Judas Iscariote, en donde Judas es el héroe, porque él es el que vende a Cristo para que su cuerpo muera y el espíritu eterno pueda ser liberado. Estos libros están altamente cargados de paganismo, ideas paganas, y por eso la iglesia rechazó esta literatura y no entró en el canon del Nuevo Testamento. Ahora, no les voy a dar una clase entera acerca de esto, pero lo que estamos diciendo es de que finalmente se completó el canon. 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, y es lo que por siglos y siglos y siglos la comunidad cristiana ha conocido como la Santa Palabra de Dios. Algunos han arguido que después del último libro que se escribe en el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, por Juan, ya no ha existido indicios del don profético, dando a entender que los dones espirituales desaparecieron después de la muerte de Juan. Sin embargo, tengo que mencionar que eso no es así. La Biblia claramente especifica que los dones espirituales siguieron durante la época apostólica, y los escritos de la patrística en el segundo y tercer siglo evidencian que existieron todavía
fenómenos sobrenaturales entre el pueblo de Dios, llámese de sanaciones, llámese de hablar en lenguas o llámese de profetas que se levantaron en la comunidad cristiana porque el evangelio se estaba regando por todos lados. Hay indicios históricos que aseguran que hubo profetas todavía en el siglo II y aún en el siglo III, y que los dones espirituales todavía siguen activos mucho tiempo después de la muerte de Juan el Bautista. Obviamente no, de Juan el Apóstol. Obviamente no tenemos esas escrituras, pero tenemos testimonio que eso existió. Sin embargo, han aparecido cantidad de profetas en las últimas generaciones y siglos que se han postulado como profetas. Y de hecho, para hacer una pequeña lista, porque el tiempo se nos está yendo, ¿qué les parece hablar un poquito de Nostradamus? ¿Quién no ha escuchado acerca de el que muchos dicen y aseguran que fue un verdadero profeta? Y claro, Nostradamus, he estudiado acerca de él, he estudiado muchas de sus supuestas profecías en donde habla acerca de cosas que supuestamente habrían de suceder en el futuro, pero tengo que mencionar que Nostradamus es completamente ambiguo. O sea, ¿qué significa ambiguo? Que realmente aquel que cree que Nostradamus es profeta casi tiene que forzar lo que él dijo para acomodarlo con eventos actuales. Pero cuando tú haces un análisis realmente, o sea, él está como adivinando, está hablando de cosas en general, pero no es específico en las cosas que está profetizando que iban a suceder en el futuro. Pero saben que las grandes cadenas de televisión, llámese el History Channel, llámese el Discovery y otros lugares que promocionan a Nostradamus, sacan documentales, claro, ¿verdad? Pues todo esto vende. Y la gente, por la idea de rascarse el oído y conocer cosas que no todo el mundo conoce, pues escucha mucho de estos programas y les da bastante ganancias económicas a los documentales que estas cadenas hacen. Pero no es el único que ha aparecido en escena durante los siglos que supuestamente es un profeta. Por ejemplo, ¿qué les parece en la Iglesia Católica San Malaquías? San Malaquías es uno de los más conocidos en el seno de la Iglesia Católica porque supuestamente este santo, según la Iglesia Católica, recibió visiones del tiempo del fin, especialmente la destrucción de la Iglesia Católica. Así como les digo, y la visión de San Malaquías tenía que ver con una profecía que involucraba a 112 papas. Y que el papa final habría de ser el papa que habría de traer la destrucción sobre el papado y sobre la Iglesia Católica. Bueno, San Malaquías nació, según el registro histórico, en el año 1094, o sea, hace casi 1000 años. Y los textos que se escriben o que él escribió llegaron a superar la barrera del tiempo. Y lo que él escribe se dijo que eran profecías que habrían de llegar hasta el mismo tiempo del fin. Y él va a dar una lista de 112 papas que habrían de pasar por el tiempo hasta llegar al último que va a traer la destrucción de la Iglesia Católica. Resulta ser de que finalmente algunos que estaban a favor que sí era profeta y otros que no era profeta, se empezó a hacer un estudio de la lista que él daba de cada uno de los papas. Y estos 112 papas tienen lemas o pequeñas frases en latín que identificaban las características de cada papa que habrían de gobernar la Iglesia Católica. Y ahorita les pongo bien rapidito para que ustedes vean más o menos la idea de cada papa. Claro, no puedo mencionar los 112, pero voy a mencionar de los últimos hasta llegar al 112. Por ejemplo, uno de los últimos era el Papa Pablo VI. Según San Malaquías, este papa, en el orden de los 112 papas, la frase que lo habría de caracterizar era flos florum, que en traducción al español significa flor de las flores. Interesantemente, el sello del Papa Pablo VI era este sello que ven ahí que tenía 3 flores en su escudo. Y las 3 flores que tenían eran 3 flores de lis, que esta es precisamente la flor original. Estas flores significa, también se le llama lilis, y
es utilizada esa flor como un símbolo en asuntos religiosos, políticos, artística, y es como un emblema o un símbolo. Lo interesante del asunto que el Papa Pablo VI elige la flor de lis como su símbolo en su escudo, y el mismo Pablo VI era de Florencia. Es interesante, y esa era la característica, según San Malaquías, que iba a identificar a este Papa. El otro que venía era Juan Pablo I. Y para él, en este orden, el nombre que se le daba era Mediate Lunae. En español es de la mitad de la luna. Ahora, su nombre era Juan Pablo I, pero su nombre real no era Juan Pablo I. El nombre real de Juan Pablo I era Albino Luciani y fue pontífice por 33 días. Nació el 17 de octubre de 1912 y prácticamente pues, fue declarado papa en ese mismo año, pero solamente duró 33 días. Ahora, su nombre, Albino Luciani, significa luz blanca. Y se ha mencionado que los eventos más importantes de su vida correspondieron a las fechas de la media luna, que era precisamente lo que supuestamente San Malaquías decía que iba a caracterizar a este papa en este orden. El que seguía era Juan Pablo II. El nombre que le dio San Malaquías era de labore solis, que significa del trabajo del sol. La interpretación que se da, en primer lugar, que es un papa mariano, adorador de la Virgen María, y que la Virgen estaba vestida del sol, dando a entender que este papa pues habría de ser un papa mariano, reverenciando la luz del sol que vertía de María. También se dice que la gran mayoría de decisiones importantes que hizo Juan Pablo II fueron en solsticios o aún en eclipses. Y además de eso, se dice que en la frase de la labor del sol se refiere a su incansable labor alrededor del mundo, promocionando los intereses de la Iglesia Católica, y que también se dice que Juan Pablo II nació en un día de eclipse y murió otro día de eclipse. Y esto lo revisé en el calendario de la NASA, y literalmente sí, nació en un eclipse y se murió en un eclipse. El otro se llamaba de la gloria del olivo, de Gloria Olivae, y este es Benedicto XVI, que era Ratzinger. Resulta ser que él nació el 16 de abril de 1927 y nació en un sábado de gloria. En la liturgia del Domingo de Ramos, que es una de las más intensas de la Semana Santa del año litúrgico, junto del Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, los que alguna vez fueron católicos entienden todo esto. Y el Domingo de Ramos se dice que es el día más alegre y triste a la vez. La liturgia del Domingo de Ramos comienza con la bendición de las palmas y las ramas del olivo, que era precisamente la descripción de este papa. Bueno, el asunto es que después de este papa de la rama del olivo, según San Malaquías, vendría el último papa, el 112, y que este último papa es el que iba a traer la ruina y la destrucción de la Iglesia Católica. ¿Cómo se llamaba este papa? Bueno, así lo dice San Malaquías. Fíjense, pongan atención. Durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma, reinará Pedro el Romano. O sea, lo menciona hasta por nombre, Pedro el Romano, quien alimentará su rebaño entre muchas tribulaciones. Tras lo cual, la ciudad de las 7 colinas, esto es Roma, el Vaticano, será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Ya, fin. Se acabó. Y ahí termina la lista de los 112 papas. Entonces, pues si la rama del olivo, que era Benedicto, era el anterior al último papa, resulta ser que históricamente Benedicto declinó su cargo al pontificado. O sea, no se murió, renunció. Ni siquiera se esperaron para morir. Él se renuncia. Y ahora viene el nuevo papa que lo va a sustituir. Ahora, si San Malaquías tiene razón, el papa que iba a sustituir a Benedicto iba a ser Pedro el Romano,
que habría de traer la ruina a la Iglesia Católica y la destrucción al Vaticano. Claro, los que conocemos teología católica sabemos que cuando un papa se muere, se reúne el colegio de cardenales. La palabra cardo significa rojo, pero también significa llave, por eso se visten de rojo, y se cierra la puerta y ellos van a elegir entre los cardenales. No puede ser un obispo ni un arzobispo, tiene que ser un cardenal que sea el designado en la lista para ser el próximo papa. Y entonces cuando tú revisas la lista de todos los cardenales, cuando Ratzinger renuncia, pues resulta ser que si era Pedro el Romano, pues tenía que ser llamado Pedro y tenía que ser de Roma. Entonces la pregunta era entre todos los cardenales, ¿quién es de Roma y quién es Pedro? Bueno, había uno curiosamente. Este se llamaba el cardenal Tarciso Pietro Bertone. Y lo interesante del asunto es que él era uno de los postulados, de los posibles que podía quedar como el nuevo papa de la Iglesia Católica. Dice la enciclopedia que él fue nacido el 2 de diciembre de 1934 en Italia. O sea, era romano y es romano. Llegó a ser cardenal y secretario de Estado del Vaticano y que en ese momento estaba sirviendo como administrador de la Santa Sede y cabeza del Estado del Vaticano como representante. Además de eso, la enciclopedia dice que Bertone fue nacido en Romano, Cambasa, Piamonte y era el quinto de 8 niños. Pues bueno, si es Pedro y nació en Romano. Entonces algunos decían, pues este cumpliría exactamente la profecía de San Malaquías de ser el último papa que traería la destrucción. Ahora, lo interesante del asunto es que Nostradamus también había profetizado la destrucción del Vaticano. Y lo interesante del asunto es que mencionó quién iba a destruir el Vaticano. Y mira lo que él cita. Al principio, hablando de la última ruina de la Iglesia Católica, al principio habrán enfermedades mortales como advertencia. Luego habrán plagas. Morirán muchos animales. Habrán catástrofes, cambios climáticos. Y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Fíjate, le llama así el Rey Negro. Y entonces dice, el sucesor, hablando del último papa, el sucesor de piel oscura será el último antes del temido Apocalipsis. Entonces los que creían que Nostradamus era pues profeta verdadero, pues decían, pues ya Ratzinger renunció, y aunque San Malaquías decía que tenía que ser romano y que tenía que haber nacido en Roma, y ser Pedro el Romano, San Malaquías decía que el último tendría más bien piel oscura y sería el último antes del temido Apocalipsis. Entonces algunos que creían en las profecías de Nostradamus vieron que cardenales, después que renunció Ratzinger, eran pues de piel oscura, porque decía que tenía que ser de piel oscura, y sí había varios. Por ejemplo, uno era Francis Arinze de Nigeria. E interesantemente era una persona que podía llegar a ser el primer papa negro de la Iglesia Católica, porque nunca la Iglesia Católica ha tenido un papa de color. Podría ser el primero. El segundo era uno muy carismático que se llamaba Peter Turkson, y él era de Ghana. Y él era súper carismático, es muy carismático, la forma como habla y su educación. Y algunos decían, puede ser que sea este, uno, porque tiene piel oscura, y número dos, porque se llama Pedro. Pedro, el romano. Piel oscura. Entonces se mezclan las dos, Nostradamus y San Malaquías. Y claro, muchos que han apostado que San Malaquías, que era un santo según la Iglesia Católica, y Nostradamus, un profeta, concurrían las dos profecías para el último papa, el fin de la Iglesia Católica, su ruina y su destrucción. Y de hecho San Malaquías es muy específico, que al papa lo iban a matar con saetas y una turba lo iba a perseguir mientras el Vaticano estaba siendo destruido y quemado. Bueno, vino el conclave, se reunió y finalmente salió el humo de la chimenea del cuarto de los cardenales para decir que había nuevo papa.
Y sorpresa de sorpresas, el Papa no era negro, el Papa no era romano, ni tampoco había nacido en Roma, y tampoco era Pedro. Resulta ser que el nuevo Papa que quedó era nada más y nada menos que el primer hispano. Se le fue a Nostradamus. El primer hispano se le fue a San Malaquías, que ni había nacido en Roma, pero era de Argentina, hispano, blanquito, y primero en ser hispano en la historia de la Iglesia Católica, que ni de chiste ni de cerquita, ni San Malaquías ni Nostradamus mencionó la posibilidad en absoluto que algún hispano pudiera ocupar la silla de San Pedro según la teología de la Iglesia Católica. ¿Y qué pasó entonces con la profecía de Nostradamus del Papa Negro? Se fue. ¿Y qué pasó con la profecía del último Papa de los 112 de San Malaquías? Desapareció. Los verdaderos profetas de Dios no adivinan. Los verdaderos profetas de Dios no están como diciendo, bueno, si no es negro es hispano, y si no es hispano es blanco. Eso no es la verdadera profecía. La verdadera profecía funciona que Dios conoce el futuro y Dios no tiene que adivinar. Lo que sale de su boca se cumple exactamente. Por eso el Antiguo Testamento dice, si se levanta un profeta y no se cumple la palabra que salió de él, falso profeta es. No le creáis, no le temáis, porque no ha hablado palabra de Jehová. Ahora, hay algunos que han tratado de postular que San Malaquías y que Nostradamus han sido profetas modernos y contemporáneos. Podemos decir que esto no es así. Sus profecías no tienen absolutamente nada ni de fidelidad ni de seguridad como los santos profetas de Dios en su palabra. Pero no son los únicos que se han levantado contemporáneamente. Por ejemplo, podemos hablar de David Koresh. David Koresh, aquí cerquitas, en Waco. Estamos como a 4 o 5 horas de Waco, o menos, de donde estamos aquí en Texas. ¿Y quién no conoce la historia de David Koresh? En el cual, pues, él se hizo hacer como portador de la voz del Señor y terminó el rancho de él y sus seguidores muertos, quemados en las llamas, mucha gente arrestada. Y eso fue una pesadilla moderna que nosotros vimos de una persona que llegó a decir que tenía comunicación con el Señor y que tuvo un mensaje que dar contemporáneo. No es el único. Hablemos de Jim Jones, un hombre bien carismático que, basado en California, llevó a cientos y cientos de sus seguidores a las Guyanas, porque él decía que Dios le hablaba, porque él decía que escuchaba la voz del Señor y Dios le daba mensajes. Sus seguidores creyeron a la manera de David Koresh que era un verdadero profeta del Señor, y la voz de él era como la voz autorizada. Ahora, ya había palabra de Dios, pero es que era un profeta moderno. Quiere decir que la palabra que recibía estaba más actual que la voz de la profecía. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con alguien que diga, ahora yo tengo información mejor que Dios, que la información que Dios le dio a sus santos profetas en la Biblia. Cuidado con eso. Porque Dios no se va a contradecir. Porque entonces cualquiera se va a levantar diciendo, Dios me habló y tengo mejor información, y la Biblia la van a hacer a un lado. Cuidado con aquellos que hacen la palabra de Dios a un lado para darle prioridad a la nueva luz que recibieron, el nuevo mensaje de parte de Dios que dicen que ahora es mejor y tiene mayor información que lo que Dios le dio a los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Cuidado. El apóstol Pablo dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Nadie va a recibir nueva luz de Dios que contradiga la luz anterior. Juan el Bautista no va a predicar un mensaje diferente al de Jeremías. Pedro no va a predicar un mensaje diferente al de Isaías. Es el mismo espíritu que está inspirando a todos y es el mismo mensaje consistente que viene de parte de Dios. Ahora, supongan que Jim Jones era profeta de Dios. No debería contradecir la Biblia. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. No vienen de Dios, están en oscuridad. Sea Jim Jones, sea David Koresh, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿O qué les parece de la secta
que se llamaba La Puerta del Cielo, en donde este señor decía que era profeta de Dios y que recibía revelaciones directas de Dios para él, y estaba en San Diego. Sí, ahí bien cerquita de la frontera entre Estados Unidos y México. Y según esto, Dios le dijo que venía el fin del mundo y de todas las cosas. Convenció a sus seguidores que Dios iba a mandar una nave espacial, sí, un ovni, un UFO, para recoger a todos sus seguidores y llevárselos al cielo porque venía el Armagedón. Y la única forma de ser salvos era el arca, y el arca era una nave espacial. Pero había un pequeño problemita. Para subirse a esa nave había que matar el cuerpo para liberar el espíritu y que el espíritu se subiera a la nave. ¿Y qué es lo que hizo? Los convenció a todos. Y en un apartamento de San Diego, cuando la nave supuestamente va a pasar, se suicidaron todos al mismo tiempo. Se mataron. La policía llegó a tiempo para rescatar una persona. Los demás no lo rescató, los demás se murieron. Y el otro se resistía porque decía, déjeme morir para subirme a la nave, no se me vaya a ir el viaje, ¿verdad? Pero al final de cuentas en el hospital se recuperó y después dice esta persona, ahora sé por qué Dios me permitió no morirme. Porque mis compañeros se subieron a la nave y ya están en el cielo y me dieron mensaje que ya están allá. Cuidado de los falsos profetas. Si la Biblia dice no matarás, ¿cómo Dios le va a mal hablar a un profeta diciéndole que toda su comunidad se suicide? ¿Saben? Lo mismo hizo Jim Jones. Jim Jones, que abusaba de mujeres. Jim Jones, que tenía su harén personal y hacía cosas horripilantes, hasta metralletas de alto calibre tenía. Resulta ser que fue un congresista de Estados Unidos y cuando llega para el campamento de Jim Jones en las Guyanas, los acribillaron y los mataron. Y el congresista fue asesinado. ¿Y qué les dice Jim Jones? Dios me habló y me ha indicado que todos llegó la hora de ir al reino de los cielos. ¿Y qué hizo? Lo mismo que el otro de la puerta del cielo. Un suicidio masivo. Y en una palangana de Kool-Aid, ¿sí? El agua de Kool-Aid, metió veneno. Les dijo que la muerte iba a ser rápida e instantánea. Y los papás agarraban vasitos y le daban de tomar a sus niños. Hermanos, tardaron mucho en morirse, se sofocaron. Eso fue una muerte espantosa. Y por helicóptero sacaron fotografías de los cientos de cadáveres regados, familias abrazadas, muertos por haber seguido a un falso profeta. Llámese Jim Jones, llámese el líder de la puerta del cielo en el culto que llevó a muchos a la muerte. Algunos dirán, bueno, pastor, nosotros no seguimos a esa gente. ¿Y qué tal de los que siguen a brujos? Profetas modernos que les están leyendo la suerte, el futuro y la adivinación. ¿Saben? Este hombre que está ahí en pantalla le llaman en México el brujo mayor. Y él, cuando comienza el año, hace un montón de profecías. Y bueno, ¿y por qué no profetizó el coronavirus? ¿Y por qué no profetizó la cuestión del colapso económico que está viniendo? ¿Y por qué no profetizó? ¿Por qué? Porque no saben. Es gente que se dicen ser profetas, pero no son profetas del Altísimo. ¿Ven la diferencia? No solamente el mensaje contradice de estos falsos profetas al mensaje verdadero de los profetas de Dios. Bueno, hay cantidad de iglesias cristianas hoy en día que tienen profetas en su medio. A mí me ha tocado en muchas ocasiones que he dado campañas evangelísticas y a la hora de comer resulta ser de que viene gente y dice, pastor, ¿nos podemos sentar en su mesa? Sí, con gusto. Y se presentan, mire, pastor, yo soy persona que hace milagros en la iglesia y mi esposa es profeta y el hermano es profeta y el otro hermano tiene don de lenguas. Y digo, bueno, pues mucho gusto. Y cuando empezamos a platicar y ver las pruebas bíblicas del verdadero profeta, que son varias, una por una, después de horas de conversación, me pasa algo muy interesante. Dicen, bueno, pues es que ya no estoy tan seguro si soy realmente verdadero profeta de Dios o de repente me adelanté a querer ser profeta del Señor. Hay muchas iglesias que dicen tener profetas en su medio. Por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ha declarado que desde su misma fundación Dios levantó esta iglesia a través de un profeta, Joseph Smith o José Smith en su traducción como lo conocemos. Y las revelaciones que Dios le dio a José Smith, que está declarado en las primeras páginas del libro Mormón,
explica la historia que un ángel se le apareció a José Smith. El ángel, según el testimonio del libro de Mormón, se llamaba Moroni. Y resulta ser que Moroni le va a enseñar unas planchas de oro que habían estado ocultas por mucho tiempo y le da la habilidad de poder traducir el lenguaje de estas planchas al idioma inglés, y la traducción de estas planchas que después desaparecieron porque el ángel se las llevó. Pues hubiera sido bueno que el ángel dejara las planchas, pero al final se las llevó. Pero el libro Mormón pone a 7 personas que dieron testimonio que vieron las planchas. Curiosamente, muchos de los que dieron el testimonio que las vieron eran familia del mismo José Smith, y hubiera sido bueno que quedaran las planchas. Pero bueno, está bien, no quedaron. El resultado fue el libro Mormón. Y ahí vas a encontrar ustedes nueva escritura que le llaman la escritura del Nuevo Testamento para las Américas. Porque ellos enseñan que Cristo vino a América después de su resurrección, y a las tribus indígenas de los Estados Unidos les enseñó el evangelio final. Y que Cristo anduvo en las Américas predicando, y que el libro Mormón tiene superioridad sobre la Biblia porque es un Nuevo Testamento del tiempo del fin. Por eso va a ser interesante cuando tú hablas con un mormón. Lo primero que te van a decir: José Smith es profeta de Dios y el libro Mormón es el libro del tiempo del fin. Cuando tú le citas la Biblia, sí la aceptan, porque no es que no la aceptan, pero ponen a la Biblia debajo del libro Mormón. El libro Mormón tiene nueva revelación, y ahí es donde tenemos una complicación. Porque Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto. O sea, la única forma de saber si lo que dice el libro Mormón viene de Dios o no es comparándolo con las sagradas escrituras de los santos profetas de Dios que el Señor ya levantó. Esa es la única forma de saber. Pero entonces tenemos algunos problemitas de algunas enseñanzas que se postulan bajo la iglesia de los santos de los últimos días. Claro, el día de hoy no voy a explicar toda la doctrina mormona, pero una de ellas es muy interesante. Históricamente, los mormones fueron perseguidos en Estados Unidos. Y una de las razones de haber sido perseguidos es que ellos postulaban la doctrina de la poligamia. Se podían casar con más de una mujer. De hecho, el mismo José Smith recibió revelación de parte de Dios que se podía casar con más de una mujer. Por cierto, la esposa de José Smith, que se llamaba Emma, no le pareció buena la idea. Después José Smith le dice que Dios le dio una revelación que si ella no quiere aceptar el mensaje de Dios, porque él era profeta, y Abraham tuvo más de una mujer, y Salomón tuvo más de una mujer, y Jacob tuvo más de una mujer, Dios a él como profeta le iba a permitir tener más de una mujer. Y ya hasta Dios le había dicho cuál era la mujer, era una jovencita, y que si Emma, su esposa, no quería, Dios mismo la iba a destruir. Entonces Emma dijo: bueno, pues está bien, si Dios me va a destruir, pues lo acepto. Esa fue una puerta que se abrió a cantidad de mujeres que José Smith tuvo mientras tuvo su don profético, según lo reconoce la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Esto abrió la puerta para que muchos seguidores de José Smith practicaran lo mismo que su profeta, la poligamia. El resultado fue que al ser condenada la poligamia según las leyes de Estados Unidos, empezó la persecución hasta que ellos, en un peregrinaje y éxodo, llegaron a una tierra que les dio refugio, que fue Utah. Y por eso vas a ver que en el estado de Utah la gran mayoría de gente que vive en ese estado son mormones. A mí me ha tocado ir a Utah varias veces. La gente es muy buena, la gente es muy amable, tienen su templo. No me permitieron entrar al templo, pero sí a la parte de afuera del templo. Es una preciosura de lugar, porque en el templo se hacen ceremonias sagradas, ya sea matrimonios espirituales o ya sea bautismos por los muertos. Bueno, en otro tiempo les explicaré la doctrina de los mormones, pero resulta ser de que por muchas décadas, muchas comunidades hasta hoy en día todavía practican poligamia. Y de hecho, no sé si ustedes supieron un caso que pasó en México de una familia que fue atacada por narcotraficantes en el norte de México, y esta familia era mormona. Porque cuando ellos se vieron que ya en Estados Unidos no podían, por las leyes de este país, seguir practicando la poligamia,
cruzaron para el norte de México y se establecieron allá. Y allá la comunidad es una comunidad mormona. Curiosamente, la Biblia dice, y la ley de Dios dice, no cometerás adulterio. Pero entonces alguien dice, pero es que era un profeta, y si Abraham era profeta y tuvo más de una mujer, y saben ustedes, es aquí donde de repente la persona interpreta la Biblia a conveniencia. No como la Biblia lo enseña, pero a conveniencia. Porque aquí tenemos un problema. Si la ley de Dios dice no cometerás adulterio, ¿por qué Dios va a permitir a una persona cometer adulterio? Es que es profeta. Entonces Dios hace acepción de personas. Y nos metemos en un problema del carácter de Dios. O sea, si Dios hace excepción de personas, entonces la ley de Dios no es para todos. La ley de Dios es para los que Él quiere, y para los que Él no quiere, entonces la ley de Dios no se aplica. Ahora, si es verdad que Abraham tuvo más de una mujer, y Jacob y Salomón, a mí me gustaría preguntar a los que aceptan la idea de la poligamia, o que José Smith, siendo profeta de Dios, tenía derecho a tener más de una mujer, quisiera hacer esta pregunta. Si Abraham tuvo más de una mujer como profeta de Dios, mi pregunta es, ¿me pueden dar un texto bíblico? Con uno me basta. Al buen entendedor, pocas palabras. Podrían darme un texto bíblico que diga que Dios aprobó que Abraham tuviera más de una mujer. Fíjense, no que Sara recomendó, porque Abraham tuvo a Agar porque se lo recomendó su esposa Sara. No es porque Sara dijo, Dios me habló que tengas otra mujer. No, Sara es la que dio la recomendación. ¿Y por qué da la recomendación? Porque ya estaban viejitos y el hijo de la promesa, pues dijeron, ya no se va a cumplir, porque pues ya los días de fertilidad de Sara se habían acabado y Abraham ya era viejo. Dijo, mejor métete con mi sierva, y como es nuestra, el hijo de ella es como si fuera mi hijo, y de ahí Dios cumplirá su promesa. Por eso cuando Dios se aparece a Abraham, le dijo, Sara concebirá. Y Sara se rió porque estaba escuchando detrás de la puerta, o detrás de bambalinas, ¿no? Y entonces Sara se rió, y el ángel dijo, ¿y por qué se ríe tu mujer? Por eso el nombre Isaac significa risa, porque Sara se rió diciendo, pues yo estoy viejita, ¿cómo voy a tener un bebé? Y dicho y hecho, el hijo de la promesa no iba a venir de Agar, iba a venir de Sara. Dios iba a cumplir su promesa. Pero es que Abraham y Sara le quieren ayudar a Dios. Dios nunca permitió y aconsejó y recomendó que Abraham se metiera con su sierva. Esa fue una decisión que él tomó, y él pagó las consecuencias. El tener más de una mujer nunca ha sido motivo de bendición. Pregúntale tú a Jacob, con el montón de mujeres que tenía, ¿dónde la Biblia dice que Dios permitió y aprobó y recomendó que Jacob tuviera más de una mujer? Mira el de pleitos que tenían. A cada rato se estaban peleando. ¿Por qué? Porque la idea de Dios era un hombre y una mujer, varón y hembra. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá al montón de mujeres. Eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto dice, se unirá a su mujer, una sola mujer. Pero David tuvo más de una mujer, sí. Se le murieron los hijos. Absalón se murió, el otro hijo chiquitito se murió. Fue pura maldición. Salomón tuvo un montón de mujeres, sí, pero terminó hasta sacrificando sus hijos a los demonios. Nunca el tener más de una mujer ha traído bendición a nadie. Y para los que quieran saber, lean la historia de cómo terminó la vida de José Smith, después de haber tenido muchísimos hijos y haber tenido bastantes mujeres. Siempre el profeta de Dios levantará la ley de Dios con su vida, con su ejemplo y con su mensaje. Y eso no lo dice un servidor, eso lo dice la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Aquí están los dos juntos. Ley y testimonio. Si no hablaren conforme a esto, su mensaje no es de luz, no les ha amanecido. Pero claro, la iglesia de los santos de los últimos días reconoce en José Smith un profeta del Altísimo, ya contemporáneo, ¿ok? Hay otra iglesia que también dice que tiene un profeta en su medio, y es la iglesia adventista del séptimo día. Y no es un profeta, es una profetisa. El nombre de ella se llama Elena G. de White. Elena G. de White.
Y claro, nuestro próximo tema vamos a estudiar acerca de Elena de White. De hecho, ese va a ser el próximo tema del sábado que viene, 7 hechos sobre Elena G. de White, y vamos a hacerle un análisis bien profundo acerca de quién era ella, de dónde vino, y cuál era el mensaje que ella tenía, etcétera, etcétera, y vamos a aplicarle todas las pruebas del profeta o falso o verdadero, y va a pasar por la lupa en escrutinio el ministerio de Elena G. de White. La pregunta del día de hoy: ¿enseña la palabra del Señor que habría profetas verdaderos en el tiempo del fin? Ahora, esta pregunta es muy importante, porque si la Biblia enseña que después de Apocalipsis con Juan ya no se iban a levantar más profetas del Altísimo, entonces pues el tema está bien fácil. Porque todo profeta que se levantara, José Smith, Elena de White, David Koresh, Jim Jones y el montón de profetas que hay en cada iglesia, porque prácticamente cada iglesia tiene un profeta, porque no solamente tienen el don de hablar en lenguas o de interpretación, también la profecía es un don, y hay muchas iglesias que dicen que tienen profetas. Si ya no iba a haber profetas después de Apocalipsis, todos son falsos. Se acabó el asunto. Ya no iba a haber más profetas, por lo tanto el que se levanta no viene de Dios. Juan el apóstol iba a ser el último. Pero aquí la pregunta no es qué piensa tu iglesia, o no es qué piense un servidor. Aquí la pregunta es qué enseña la palabra de Dios. Y este es mi tercer tema, Y hasta ahorita no he usado Elena de White para nada, pura Biblia, a la ley y al testimonio, porque aquí hay bastante información para saber acerca de este tema y reconocer los profetas verdaderos de los falsos y saber cuál es la palabra del Señor acerca de este respecto. Bien, vamos a comenzar ahora sí citando algunos textos bíblicos. Comencemos con 1 de Timoteo capítulo 4 y el versículo número 1, y dice así la palabra del Señor. Pero dice el Espíritu claramente, fíjate, esto no es palabra de Timoteo ni de Pablo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, los últimos días, algunos apostatarán de la fe. ¿Te fijas? Cronológicamente está ubicando, según la inspiración del Espíritu Santo, lo que sucedería en los últimos tiempos. Al final, no dice en nuestros tiempos, no dice Timoteo en mi tiempo, dice no, en los últimos. ¿Y qué es el último tiempo? Pues el último, creo que no hay que ser exégeta para poder saber esa palabra, es al final de los tiempos. ¿Y por qué iban a apostatar? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que muchos escucharían estas falsas doctrinas y a espíritus engañadores. De hecho, en la segunda epístola, Pablo remacha el concepto y mira qué dice. También debes saber esto, que en los postreros días, es lo mismo que los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Todos estos hombres tienen los frutos de la carne. Y los que tienen los frutos de la carne no son dirigidos por el Espíritu Santo, son dirigidos por el enemigo. Por ejemplo, la cita anterior que vimos, 1 Timoteo 4:1, si puede hacer recuadro, hermano, resulta ser que dice que muchos apostatarían de la fe porque habría espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Pero pues obviamente no iba a venir el demonio mismo a enseñar la doctrina. El mismo enemigo utilizaría a hombres carnales en el tiempo del fin. Hombres que tendrían los frutos de la carne para engañar con doctrinas de demonios. Por eso dice ahí, en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos. Y todos los frutos de la carne implicarían que el espíritu de estos hombres sería el espíritu del enemigo, no el Espíritu Santo. Porque los frutos del espíritu son completamente diferentes a los frutos de la carne. Así es que habría un falso espíritu que se manifestaría en el tiempo del fin. Y las obras de la carne acompañarían a estos hombres que serían utilizados por el enemigo en los postreros días. Por eso Jesús dice, cuidado, mirad que nadie os engañen, porque se levantarán falsos cristos y
falsos profetas. Y estos falsos profetas, hablando del tiempo del fin, no de los días de Cristo, en el tiempo del fin, tendrían espíritu del enemigo y los frutos de la carne. De hecho, en el Antiguo Testamento, hablando del tiempo del fin, hay una profecía muy interesante, Joel 2, 28 y 29, que dice así: y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ven la diferencia? El otro espíritu que va a ser derramado es el del enemigo, y habrá hombres malos, amadores de sí mismos, falsos profetas, porque son dirigidos por el espíritu del enemigo en los postreros días. Pero en los postreros días Dios también derramará su espíritu sobre toda carne. ¿Y qué sucederá? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ok, entonces si alguien dice que después del Apocalipsis ya no se iban a levantar más profetas, ¿qué hacemos con este versículo? No lo podemos sacar de la Biblia, ahí está, es palabra de Jehová. Y la Biblia no la estudiamos solo para dar los versículos que nos convienen, hay que dar todos los versículos, el testimonio del Señor, a la ley y al testimonio. Pues el testimonio dice que una vez que en el tiempo del fin el Espíritu de Dios se ha derramado, hijos e hijas, ¿qué iban a hacer? Profetizarán. Quiere decir, si el texto está correcto, que va a levantarse más de un profeta, ya sea mujeres o varones, porque ahí dice, vuestros plural, hijos e hijas profetizarán. Pero no terminará ahí. Los ancianos soñarían sueños y los jóvenes verán visiones. Por eso a los profetas se les llamaba videntes. Dios daba revelaciones. Quiere decir que muchos jóvenes Dios les va a dar revelaciones. Muchos jóvenes, hijos e hijas, van a profetizar. Y muchos ancianos Dios les va a dar sueños. Y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos días? ¿Cuáles son esos días que habría espíritu de profecía sobre hijos e hijas, y jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños? Bueno, el apóstol Pedro cita a Joel. Cuando cae el Espíritu Santo sobre los apóstoles y piensan que están borrachos, mira lo que dice en Hechos 2, 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, qué interesante, ¿eh? Lo ubica claramente el apóstol Pedro cuando sucedería ese tiempo. Los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo mismo de Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Y cuando sea derramado el espíritu, ¿qué harán? Profetizarán. ¿Y cuándo será ese tiempo? En los postreros días. Así es que Pablo dice que en los postreros días habrá un espíritu de mentira. El enemigo de las almas hará falsas doctrinas, levantará falsos profetas. Por eso Jesús dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque así como Dios levantará verdaderos profetas, el enemigo también levantará falsos profetas. Como el enemigo sabe esta profecía, él trae confusión levantando hombres y mujeres con falsos mensajes para confundir al pueblo del Señor. Y la gente dice, pero se ve tan bueno, y se ve tan amable, y se ve tan santo, y se ve tan buena persona, y habla mucho de la Biblia. Yo creo que sí es un verdadero profeta. Cuidado, no todo lo que brilla es oro. Así decían de David Koresh y terminaron quemados. Así decían de Jim Jones y terminaron muertos. Así decían del líder de la secta La Puerta del Cielo y terminaron suicidándose. Y la lista sigue. No todo lo que brilla es oro. Y no todo el que se dice profeta de Jehová realmente es profeta del Altísimo. El diablo iba a levantar falsos profetas con doctrinas
doctrinas demoníacas ajenas a la palabra del Señor y habrían de arrastrar a los muchos, no a Dios, pero tras ellos mismos a la condenación. Pero Dios habría de levantar verdaderos profetas del Altísimo sobre hombres y sobre mujeres, y los hijos profetizarían y las hijas profetizarían, y dice ahí, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 19. Daré prodigios arriba en el cielo. La idea es, ¿cuándo sería este tiempo? Bueno, dice Pedro, en los días finales, en los días postreros. ¿Y qué pasará en los días postreros? Escuchen. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, esta es la correspondencia, versículo 19, y el contexto. Pedro está citando que será derramado el Espíritu de Dios y habrá profecía. Después Pedro dice que ese día, en preámbulo a los eventos finales de los postreros días, el Espíritu se ha derramado. ¿Y qué pasaría? El sol se convertiría en tinieblas, la luna se convertiría en sangre antes del día del Señor grande y manifiesto. Ahora, Pedro no solamente cita a Joel, Pedro cita a Isaías. Y mira lo que Isaías dice acerca del día grande del Señor. Isaías 13, 9 al 11. Y dice así la palabra de Dios. He aquí, el día del Señor viene, cruel con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Ahora pon atención lo que dice Isaías acerca del día ardiente del Señor. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. ¿Qué va a pasar en el día ardiente de Jehová? El día de su ira. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas del cielo tampoco darán su resplandor en el día del Señor. Lo mismo que cita el apóstol Pedro en Hechos 2. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes del día del Señor. Prodigios en el cielo, las constelaciones, y señales abajo en la tierra. Interesante, interesante. Ahora, Mateo 24, ahora es Cristo el que añade información al concepto de Isaías, al concepto de Joel y al concepto de Pedro en Hechos capítulo 2. Ahora mira qué dice Jesús, Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles son las potencias? Bueno, Génesis 1 lo dice, la luna y las estrellas y el sol. Las potencias que Dios puso en el cielo para regular los meses y los años. Pues esas potencias serán conmovidas. ¿Y qué va a pasar después de que el sol y la luna y las potencias y las estrellas caigan del cielo? Fíjense, y está en azul. Entonces, o sea, después de, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Te fijas? Todo esto tiene que ver antes de la venida de Cristo. Pero entonces, ¿cómo es posible que antes de la venida de Cristo, Joel diga que antes que esto pase, Dios derramará su espíritu y habrá espíritu de profecía, visiones entre los jóvenes, sueños con los ancianos, y ese espíritu levantará hombres y mujeres con espíritu profético antes del día del Señor?
Entonces, esto está ubicado después del Apocalipsis. Esto está ubicado después de Juan el profeta. ¿Qué hacemos con estos textos? Aquellos que dicen, no, el canon ya se cerró y Dios ya no habla más. ¿Y quiénes somos nosotros para ponerle un tape a la boca de Dios y decirle, Dios, ya hablaste lo suficiente, ya no tienes derecho a hablar? Dios puede seguir hablando cuando Él quiera, como Él quiera y a la hora que Él quiera. Por eso Él es Dios. Dios no se sujeta a nosotros. Perdón, pastor, pero la Universidad Metodista dijo que ya no más profetas. ¿Y quién es la Universidad Metodista? Con todo respeto. La Universidad Bautista. ¿Y quién es la Universidad Bautista? Con todo respeto. Dios es el que tiene la última palabra. Y si Dios quiere derramar su Espíritu Santo antes de la venida de Cristo y levantar profetas, hombres y mujeres, y dar visiones y sueños a los ancianos, Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Y si en la última dispensación Dios quiere levantar un profeta verdadero o una profetisa, ciertamente Dios no le va a pedir permiso a ninguna iglesia. Dios no le va a pedir permiso al mundo. Dios puede derramar su espíritu y levantar profetas para anunciar lo que viene en el tiempo del fin, antes del día de Jehová. Joel capítulo 2, el mismo libro que citamos del derramamiento en el tiempo del fin. Mira qué dice el Señor. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Está cercano. ¿Y qué va a pasar en el día del Señor? Joel lo explica. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y día de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso, y nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Y claro, esa es la cita de Apocalipsis 19. Cristo viene con sus ejércitos a la tierra. Es la media hora de silencio. Pero dice que será día de tinieblas, día nublado y día de densa oscuridad. ¿Sabes que Sofonías recibió una visión muy parecida a la que menciona Isaías, Pedro y Joel y Cristo? Y dice así Sofonías 1:14. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor de día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira, aquel día. Día de congoja y día de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y lobreguez. Día nublado y día de densa oscuridad. ¿A qué le suena eso? Es exactamente lo mismo que dice Joel. Día de tinieblas, día de lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Joel 2. Pero ahora es Sofonías el que repite, miren, las mismas palabras. Día de tinieblas, día de lobreguez, día nublado y día de densa oscuridad. ¿Cuándo va a pasar ese día? En el día del Señor. Pero antes de que eso pase, Joel cita que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Ahora, esto es citado también en el libro de Apocalipsis bajo el 6º sello. Y mira cómo dice Juan. Miré cuando abrió el 6º sello y he aquí hubo un gran terremoto. ¿Y qué le pasó al sol? El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, lo mismo que cita Joel, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, lo que cita Jesús en Mateo 24, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Versículo 15. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervo y libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es el día final, son los días postreros, y estos
eventos, señales y fenómenos que están pasando sobre la tierra son el preámbulo que anuncia y grita que Cristo está a las puertas. Por eso el sol pierde su luz, la luna como sangre, las estrellas caen del cielo y las potencias de la tierra son conmovidas. Ahora, Lucas presenta este mismo día de una forma muy interesante. Ya vimos lo que decía Mateo 24, pero mira cómo lo presenta Lucas el doctor. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Pues, ¿qué es lo que va a pasar en la tierra? Bueno, lo que va a pasar en la tierra es que los astros del cielo van a ser conmovidos. Mira lo que dice en azul: porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El sol y la luna van a ser afectados antes del día de Jehová. Antes que aparezca Cristo en las nubes del cielo como Rey de Reyes y Señor y Señores, va a haber señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Las potencias de los cielos serán conmovidas. La luna le va a pasar algo, al sol también, se van a salir de su órbita. Si has escuchado en Apocalipsis que el sol calentará 7 veces más, ¿cómo va a calentar 7 más? Sabemos que hay una explosión del sol, o el sol se acerque, o la tierra se acerca al sol. Lo cierto es que las potencias de los cielos serán conmovidas. La luna se transformaría en color como de sangre, el sol dejaría de dar su luz, día de tiniebla, pero aún en estas señales, antes que esto suceda y durante el proceso, Dios habría de derramar su Santo Espíritu sobre toda carne. La Biblia a esto le llama la lluvia tardía, y todo esto viene en correspondencia con el cercano día grande de Jehová. Pero cuando vengan estas señales en el cielo y en la tierra, al mismo tiempo el Espíritu de Dios va a estar cayendo sobre los habitantes de la tierra, sobre los elegidos de Jehová, y habrá espíritu de profecía. Dios va a ser necesario que le indique a su pueblo y al mundo lo que viene. Es igual que con Noé. Dios no pudo haber traído el diluvio si no levantaba un profeta. Y este profeta advirtió al mundo de lo que venía. Ahora, si el mundo antediluviano se perdió, no es porque Dios no levantó profeta. Dios levantó profeta. El problema fue que no le hicieron caso. El problema fue que se burlaron, pero el arca estaba ahí y el profeta también. El haber rechazado al profeta y el mensaje del profeta y no haberse subido al arca les costó su salvación. El paralelismo va a suceder una vez más. Antes de que Cristo venga, Dios levantará espíritu de profecía. No solo para advertirle a su pueblo, para que el pueblo se prepare para subirse al arca, sino para que el mundo sepa también lo que pronto estallará como sorpresa en el mundo. Ahora, muchos se van a burlar, ¿verdad? Igual que en el mundo antediluviano, pero cuando vengan que las plagas comienzan a caer y señales en los cielos y vean que el sol se apagará y la luna como sangre y estrellas cayendo del cielo y conmoción sobre la tierra, ahora sí se van a querer meter al arca. Pero va a ser igual que en los días de Noé, demasiado tarde para los muchos, porque llegó el día grande de Jehová. Pero antes de esto, Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Ahora, si ustedes se fijan, lo único que he usado es Biblia. Y puedo seguir dando texto sobre texto, pero al buen entendedor, pocas palabras. Bíblicamente hablando, la palabra del Señor por inspiración divina nos asegura que van a haber profetas de Dios antes de la segunda venida de Cristo, antes del día grande y terrible de Jehová, y estos verdaderos profetas serán levantados por el Altísimo. También la Biblia nos asegura que vendrán falsos profetas que tratarán de engañar a los muchos con doctrinas de demonios. Recapitulo y hablo acerca de 5 hechos que sobresalen en todos los textos bíblicos que hemos visto hasta este momento. Número 1.
El día de Jehová está claramente expresado en su palabra. De hecho, no hay profeta del Antiguo Testamento que no cite el día de Jehová, incluyendo a los profetas del Nuevo Testamento. Esto bíblicamente está claro. El día de Jehová viene en los postreros días. Número 2. Ese día traerá señales y prodigios que engañarán al mundo y, aun de ser posible, a los escogidos. Falsos profetas se habrán de levantar y engañarán a los muchos, de ser posible, incluyendo a los elegidos. Punto número 3. En este tiempo, el Espíritu del Señor será derramado como lluvia tardía y habrá profetas verdaderos de Dios. Profetizarán. Y alabo al Dios por esto, porque estamos en la recta final. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin palabra fiel, sin palabra profética. Y Dios levantará verdaderos profetas para darle la última etapa del mapa al pueblo del Señor, de decir, esto es lo que viene antes del día ardiente de Jehová. Y el pueblo se preparará, igual que pasó con los días de Eliseo. El enemigo tratará de destruir al pueblo de Dios, pero habrá profeta de Dios en Israel. Y Dios levantará verdaderos profetas para mostrarle al pueblo la recta final, palabra de Jehová, porque el Espíritu del Señor será derramado como lluvia tardía. Punto número 4. Habrá prodigios en los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas de parte de Dios. Ahora, estos eventos que van a suceder de prodigios, señales en la tierra y en los cielos, serán preámbulos de la venida de Cristo. O sea, el verdadero pueblo de Dios sabrá que estos eventos que están pasando nos dicen que el diluvio viene, Cristo viene. Por eso Jesús dice, cuando veáis estas señales, levantad la cabeza, porque vuestra redención está a las puertas. Por eso necesitamos palabra profética, para cuando veamos el cumplimiento certero de la voz profética, sepamos que el día se aproxima. Y estos eventos, pues, es un intento de Dios de despertarnos, tanto al mundo como al pueblo, que el fin de todas las cosas está a las puertas. Y punto número 6, y este es importantísimo, y con esto cierro mi presentación el día de hoy. El remanente de Dios tendrá espíritu de profecía antes de la segunda venida de Cristo. Y lo recalco otra vez. Y mira que todo lo que estoy poniendo ahí salaría el testimonio. Hay versículos para corroborar. El remanente de Dios, el pueblo de Dios que le toque quedar en el mismo preámbulo de la venida de Cristo, tendrá espíritu de profecía. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, Satanás, versículo 9, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra. Si tú ves en el versículo 5, hace guerra contra la mujer, pero Dios la ayuda y no la puede destruir. ¿Y qué hace el diablo entonces? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. En algunas versiones se le llama el remanente. ¿Qué es el resto? Lo que queda, la parte final. Cuando tú agarras tela, el retazo final es la última parte del rollo de tela. Se le llama el remanente, lo que quedó. Y el texto que cita Juan habla de la última batalla del pueblo de Dios en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo. Y Satanás le va a hacer la guerra, por eso dice, contra la descendencia, el resto, el remanente. ¿Y qué característica tendrá este remanente final? Que va a vivir los días postreros, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí nos metemos en otro problema, porque a mucha gente se le ha enseñado que la ley de Dios ya no hay que guardarla, que la ley de Dios quedó clavada en el Calvario y que ya el cristiano está bajo la gracia, y por estar bajo la gracia ya no tenemos que guardar la ley de Dios. Esa es una artimaña diabólica. Y te lo tengo que decir, y no hay razón para pedir perdón de lo que la palabra del Señor ha enseñado. ¿Qué iglesia le va a enseñar a sus miembros a robar?
Si tú estás en una iglesia que te enseñan a robar, como José, sal huyendo de ahí. Si hay una iglesia que te enseña a adulterar, sal huyendo de ahí. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor guarda los mandamientos de Dios. Eso no me lo inventé yo, eso es palabra del Señor. Lo único que estoy citando es el texto bíblico. Apocalipsis 12 dice, guardan los mandamientos de Dios. Pero este remanente final no solo levantará la ley de Dios, tiene otra cosa. Y tienen también el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Porque guardan los mandamientos, pero también tienen el testimonio de Jesucristo. El mismo apóstol Juan explica qué es el testimonio. Apocalipsis 19:10 dice, y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, el ángel, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y ahora el mismo ángel explica cuál es el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús, ¿qué es el testimonio de Jesús? Es el espíritu de la profecía. Así que cuando pongo los dos versículos en paralelismo, mira qué clarito se ve. Apocalipsis 12:17 dice que el diablo va a hacer guerra contra el remanente, o sea, la iglesia que le toque llegar al día final de Dios antes de la venida de Cristo, que tienen los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo que el pueblo de Dios tendrá? Es el espíritu de profecía. ¿Qué significa esto? Que el remanente final tendría profeta en su medio. ¿De dónde sacan que no va a haber más profetas en el tiempo del fin? ¿De dónde sacan que Dios no va a seguir dando espíritu de profecía a su pueblo? El mismo Apocalipsis, el mismo Juan que escribe Apocalipsis dice que el pueblo final de Dios, el remanente, el resto de la descendencia de la iglesia en el tiempo del fin, el diablo la atacará. ¿Y sabes por qué la va a atacar? Porque Dios les va a dar información de las tretas, engaños de Satanás en el tiempo del fin para no ser engañados. Por eso el diablo va a odiar al remanente. Porque Dios les dio revelación a través de profecía. Dios levantará profeta en su medio, guardarán los mandamientos, levantarán la ley de Dios y habrá espíritu de profecía en su medio. Interesante. La Biblia es clara en enseñarnos que Dios todavía sigue hablando y que Dios seguirá hablando hasta el mismo tiempo del fin. Y que estos profetas que el Señor levantarán no contradecirán, el escrito está de su palabra, no atacarán la ley de Dios, sino al contrario, la levantarán y la exaltarán. Ellos mismos serán testimonio del mensaje que han recibido, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesús, y recibirán revelaciones del futuro. Por eso son profetas. Si no profetizan, entonces no son profetas. Es como Mahoma. Se dice que Mahoma es profeta, pero ¿qué profecía hizo para ser profeta? Que yo sepa, ninguna. Y si Dios va a levantar profetas, van a profetizar de cosas que vendrán. Ahora, el problema no es que profeticen, el problema es si se cumple la revelación que recibieron, podemos saber que vinieron de Dios. Si no se cumplen, no hay ni que tenerles miedo, porque no vienen de parte de Jehová. Son magos, brujos, hechiceros o adivinos. Pero si la palabra que dicen se cumple, podemos tener la seguridad que es palabra de Dios, porque solo Dios conoce el futuro y lo revela a sus profetas. Para finalizar, quiero hablar un poquito acerca de, ¿qué les puedo decir? Una nota de prudencia, por así decir. Así lo he llamado, una nota de prudencia. Creo que la prudencia es la madre de la sabiduría. Y la prudencia nos lleva, uno, a no recibir todo tan fácil y dos, a no rechazar todo tan fácil. O sea, hay que ser prudentes. O sea, no es que cualquiera se levanta y luego hay que decir es del diablo y es del enemigo y doctrina satánica. O tan fácil decir alguien se levantó, se ve muy buena gente, es profeta de Dios. Hay que ser mesurado, hay que ser prudentes. ¿Y en qué sentido hay que ser prudentes? Bueno, te pongo los ejemplos. Uno es el ejemplo de Juan el Bautista.
La Biblia dice que profeta más grande que Juan el Bautista, nacido de mujer, no se ha levantado. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Tremendo profeta. Pero su mensaje le costó la vida y Herodes le cortó la cabeza. Pero saben ustedes, cuando se levanta Juan el Bautista, habían pasado cientos de años que ya no se habían levantado profetas. El pueblo tenía hambre de un profeta, quería conocer la voz de Dios, y la voz profética por muchos siglos se había acallado. Cuando Juan se levanta, el pueblo inmediatamente recibe a Juan como verdadero profeta de Dios, pero los líderes no. Fariseos, saduceos, escribas, ellos rechazaron el ministerio profético de Juan. Un día vienen a acusar a Jesús y le preguntan que con qué autoridad Jesús está predicando, sanando y haciendo lo que él hace, porque obviamente no tiene las credenciales del templo o de los fariseos o de los saduceos. Y le dicen a Jesús: ¿y tú qué te crees? ¿Con qué autoridad estás haciendo lo que haces? ¿Quién te dio permiso aún de andar predicando? No seas disidente. Pero entonces miren lo que Jesús les dice. Mateo capítulo número 21 y versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo: bueno, les voy a contestar, pero primero les voy a hacer una pregunta. Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y mira la pregunta que les va a hacer, qué tremendo. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, Juan era un verdadero profeta de Dios, era un disidente. O sea, ¿de dónde vino su ministerio? ¿Dios lo envió o él mismo se llamó? O sea, ¿de dónde vino su ministerio? Y ellos discutían entre sí diciendo, y mira lo que decían: si decimos del cielo, o sea, que tenía las credenciales divinas y el espíritu de profecía, si decimos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? ¿Por qué rechazaste el don de Dios? Al rechazar a Juan, rechazaron a Dios. Y si decimos de los hombres, o sea, es un disidente, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Cobardes. Si ellos tenían una convicción, ellos ya habían rechazado a Juan, pero le tenían más miedo al pueblo que a Dios. Imagínense. Falsos maestros de Israel, cobardes. No sabemos. Sí sabían, pero por conveniencia dijeron: no sabemos. Y Jesús, ¿qué les contestó? Pues yo también les digo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ok? Ahora, en este caso, vino Juan el Bautista. Ahí está el profeta. La pregunta es: ¿viene de Dios o viene de los hombres? No hay que tener miedo que alguien se levante diciendo que es profeta. Está bien, cualquiera se puede levantar. Puede venir una hermana: pastor, Dios me dio una revelación. Ok. O una persona en otra iglesia: Dios me dio un mensaje. Ok, está bien, no hay problema. No hay que ser tan rápidos en desechar a toda persona que diga que recibió mensaje de Dios. Aquí está Juan. Y Juan, Jesús pregunta, pues ahí está el profeta. La pregunta es: ¿de quién viene? ¿Viene de Dios o viene de los hombres? Y esa es la misma pregunta que deberíamos de hacernos nosotros. Cuando se levante alguien en medio del pueblo del Señor diciendo: Dios me habló y soy profeta del Altísimo, sea hombre o mujer, la pregunta es: ¿de dónde viene? ¿De Dios o del mismo enemigo de las almas? ¿Es profeta verdadero o es profeta del enemigo? De hecho, hay otro caso, y este es otro caso muy interesante, que fue el caso de el Sanedrín, que está condenando la predicación de los apóstoles con el espíritu de profecía que ellos tenían. Y mira que dice Hechos 5. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasteis fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, y fíjense qué interesante lo que dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, cuidado. Porque antes de estos días se levantó Teudas. ¿Quién es Teudas? Pues quién sabe, pero se levantó Teudas y dijo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero mataron a Teudas
y todos los que le obedecían fueron dispersados y Teudas se redujo a la nada. Así es que los teudicitas se acabaron con la muerte de Teudas. Como diciendo, sea muerto el perro, se acaba la rabia. O sea, se murió Teudas y su movimiento quedó en la nada. Pero no solamente se levantó Teudas. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. ¿Y qué le pasó a Judas el Galileo? Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Así es que los judeitas pues también se acabaron con la muerte de Judas el Galileo y fueron dispersados. Entonces mira lo que va a presentar Gamaliel. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, igual que Teudas, igual que Judas y muchos más, se desvanecerá. ¿Por qué? Porque es de hombres, no viene de Dios. Pero entonces dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y esa es la nota de recomendación de prudencia con el cual cerramos en esta tarde. Si un verdadero profeta del Señor se levanta, no importa que los poderes del infierno se levanten contra este profeta, no podrán destruir ni su misión, ni su mensaje, ni su obra, porque viene de Dios. Y si se levanta un profeta que no es del Altísimo, por más que lo protejan los poderes de este mundo, por más que las iglesias de este mundo le den su bendición y lo acepten, no prosperará porque no viene de Dios y se desvanecerá y terminará en la nada. Dios levantará verdaderos profetas. Y el rechazar al verdadero profeta es tal vez rechazar al mismo Dios que mandó al profeta. El enemigo levantará falsos profetas y recibir un falso profeta es meternos en el camino de la condenación. Hemos aprendido hasta ahorita, amigos y hermanos, que sí va a haber profetas en el tiempo del fin, tanto verdaderos como falsos. Y el pueblo de Dios tendrá que recurrir a la luz de la palabra del Señor para poder identificar, no rechazar a todo el que se levanta, pero identificar con su santa palabra, a la ley y al testimonio, si son profetas del Altísimo o si son emisarios del enemigo. Por tal razón, amigo y hermano, cerramos en esta tarde haciendo una recapitulación de lo que hemos visto en el día de hoy. 1. Dios tendrá verdaderos profetas en el tiempo del fin. 2. También se levantarán falsos profetas en el tiempo del fin antes de la venida de Cristo. Y número 3, Dios nos ha dado las claves para reconocer la diferencia entre los dos. Y estas claves las vamos a aplicar la semana que viene. Ahora sí, a partir de ahora en adelante empezamos a hablar acerca de Elena G. de White. Y ya les hemos explicado, pues imagínense, son 3 temas que ya les hemos dado. Pues en el cuarto, todo lo que hemos aprendido aterrizará en el aeropuerto de el ministerio de Elena de White. No seamos tardos o prestos, o ya sea en rechazarla o en aceptarla. Con prudencia, pesemos en la balanza de la palabra de Dios, apliquemos todas las características a Elena de White, revisemos sus frutos, revisemos sus profecías, revisemos a su testimonio, a la ley, al testimonio de la palabra del Señor. Y si pasa las pruebas, profeta de Jehová. Y si no pasa las pruebas, profeta falso del enemigo. La semana que viene va a ser una semana intensa, porque sí vamos a ver bastante cosas, y muchas que quizás ustedes no saben, pero vamos a ver 7 hechos sobre Elena G. de White, si el Señor así lo permite. Pero mientras tanto, queremos dejarles saber que estoy muy emocionado de conocer que Dios a su pueblo en ninguna etapa lo ha dejado solo. Que Dios siempre ha estado dispuesto a hablarle a su pueblo para que el pueblo
pueda ser amonestado, edificado, redarguido, y que el pueblo pueda ser preparado para las cosas que Dios en su sabiduría conoce que pronto pasarán sobre este mundo. No cabe duda, amigo y hermano, que estamos viviendo tiempos proféticos. Todavía estamos en la pandemia. Todavía estamos en medio de una crisis global. Millones han sido infectados. Miles, por no decir cientos de miles, han muerto ya por este terrible virus que está mutando, que está cambiando, y que solamente Dios sabe hasta dónde va a terminar no solamente las mutaciones, sino nuevas pestes que van a venir sobre la tierra. Ya se habla del hongo negro, ya se habla del hongo blanco, ya se está hablando que estos ya son una epidemia, y solamente Dios sabe si en este año lo van a decretar como una nueva pandemia a nivel global. Lo peor del asunto es que este hongo es 40% más mortal que el mismo coronavirus. Y estamos hablando que ya se ha pasado desde la India y ha llegado a las Américas con una rapidez increíble. ¿De qué manera va a afectar esto a la humanidad? ¿De qué manera va a afectar las finanzas? ¿De qué manera va a afectar la distancia social? ¿De qué manera va a afectar nuestros trabajos, la forma como viajamos? Amigos y hermanos, estamos viviendo en tiempos proféticos. Todo lo que los profetas decían que habría de suceder antes del tiempo del fin, estamos siendo testigos presenciales. Delante de nosotros la profecía se está confirmando. Pero no tenemos nada que temer, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. No estamos en oscuridad, no estamos en luz. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque el pueblo de Dios conocerá, el pueblo de Dios se esforzará, el pueblo de Dios se levantará, sus cabezas serán levantadas hasta el cielo, porque sabremos que nuestra redención está a las puertas, más cerca que cuando creímos. Y sí, oímos ya los pasos de un rey que se aproxima. Oímos ya los pasos del rey que está pronto a regresar a este mundo por su pueblo, del cual tú y yo podemos ser parte, pero hay una obra que tenemos que hacer. Llegó la hora, amigo y hermano, de dejar a un lado la indiferencia, la frialdad, la tibieza, el no pasa nada, el yo no tengo tiempo para la obra del Señor. Hermano, ese tiempo se acabó. Hemos entrado a una nueva etapa. Dios ha abierto la nueva etapa. La pandemia ha cambiado al mundo. Dios ha permitido que el mundo entre a la nueva etapa. Y pienso, amigo y hermano, que en esta nueva etapa el viejo espíritu de indiferencia, de tibieza, de apatía, de frialdad, tiene que ser sepultado. Y un nuevo espíritu de fuerza, sacrificio, amor, entrega, dedicación y trabajo misionero por Dios y por las almas tiene que ser la nueva regla para el pueblo del Señor. Un pueblo esforzado, un pueblo vivo, un pueblo convertido, un pueblo lleno del Espíritu del Señor. Y si hasta ahorita no ha sido tu experiencia, ¿qué estamos esperando, hermanos? Que las cosas se pongan peor para despertar, que las cosas se pongan color, como dice por ahí el mexicano, color de hormiga, color morado, para ahora sí decir, es verdad lo que decía la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, si hoy escucháis su voz, la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. Seamos humildes, tengamos un corazón tiernito a la voz del Espíritu Santo y levantémonos como un solo hombre, diciendo, Señor, llegó la hora, heme aquí, envíame a mí. Voy a hacer una palabra de oración para finalizar. Animamos a los hermanos a la próxima vigilia que habrá el último sábado del mes de julio, donde vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda tocar a sus hijos, que pueda ser derramado las necesidades de su pueblo bajo la vigilia de guerreros y guerreras de la oración. Apoyemos los puestos de avanzada de diferentes países, apoyemos las imprentas que se están haciendo en varios lugares, apoyemos la obra de Dios como gedeones, como misioneros, como guerreros y guerreras de la oración, como jóvenes misioneros voluntarios, como traductores voluntarios, en fin, como parte del ejército del Señor. Y si Jehová va delante de nosotros, no tengamos miedo, la victoria está asegurada. Voy a caer de rodillas aquí para finalizar entonces.
y hacer una palabra de oración y despedirnos de esa manera en esta tarde. Padre eterno, gracias te doy por la bendición de tu palabra, porque no nos has dejado en oscuridad. Al contrario, sabemos lo que viene, porque lo has hablado a través de tus profetas. Gracias por tus profetas, que a pesar de no merecerlo o a pesar de ser indignos, tú decidiste utilizar personas aún pecadoras para ser instrumentos y portavoces del mensaje tuyo. Gracias, porque hemos recibido el mensaje profético. Ahora ayúdanos no solo a escuchar, ayúdanos para recibir el mensaje en el corazón y vivirlo por el poder del Espíritu Santo. Bendice al mundo en la crisis mundial que estamos pasando. Bendice a tu iglesia en el despertar que tu Espíritu Santo está intentando hacer. Bendice a los hombres, niños y mujeres que han tomado la decisión de tirar la red en fe, porque así tú lo has ordenado. Que las fuerzas no bajen, que las alas sean levantadas, que el Espíritu de Dios nos motive y que el amor de Cristo nos constriña y que este hermoso sábado nos haga recordar, Padre eterno, que cada día es un día nuevo de oportunidades de hacer las cuentas con nuestro Padre Celestial. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y que la paz del Señor nos acompañe, y en el estudio de la semana que viene, que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad en el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien sea gloria para siempre. Lo pedimos. Amén y amén.